Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos de todo nuestro planeta, hasta donde llegue este mensaje. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera y su servidor, su hermano Sony. Le traemos noticia hoy a la luz de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hoy el tema le he puesto así: cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Estamos en la cuenta regresiva, hermano. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. Aquí no vendemos nada, ni te pedimos que nos envíe dinero. Y aquí no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Nos interesa solamente que aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Y es totalmente gratuito suscribirte al canal. Te puedes suscribir y darle siempre me gusta o tu like para así ayudar a este ministerio a que se propague a más regiones, a más zonas donde no llega la palabra de Dios. Pues este mensaje va dirigido especialmente para usted que quiere alimentarse siempre a diario de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, y es vital para el pueblo de Dios, que necesita nutrirse de la palabra de Dios. Pues vivimos en tiempos muy peligrosos y la gente desconoce la profecía, desconoce lo que dice la Sagrada Escritura y no están leyéndola ni siquiera, ni la leen, porque leer y escudriñar es diferente. Hay que escudriñarlo, asimilar y hacer la palabra que forme parte de nuestro espíritu también, porque ese es el Espíritu de Dios a través de lo que está escrito en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Así que ponte cómodo. Recuerda que aquí te mandamos un abrazo siempre de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá, y a todos los hermanos de Norte, Sur, Centroamérica, hasta donde llegue este programa. Siempre recuerda darle me gusta, porque hace que la plataforma en su algoritmo haga que el acceso sea a más personas a este programa. Muchísimas personas vean este programa y lo compartan. Así que tú ayudas así también a propagar el Evangelio y a propagar la verdad, porque la iglesia actual está sumergida en lo que conocemos como la apostasía. Lastimosamente mucha gente se van a quedar, pero tú sé de ese grupo, ese remanente, esa manada pequeña que persiste en mantenerse en el camino correcto, en esa senda angosta, esa senda estrecha, cuya puerta no la encuentran muchos. Pues todos prefieren el camino ancho y amplio que lleva a la perdición, y ese es el camino que se le está trazando a la iglesia actual, donde hay una cantidad enorme de doctrinas falsas, doctrinas de demonios, así lo denomina la palabra de Dios. Así que comparte este link de estas enseñanzas, no le cambies. Aquí compartimos la palabra de Dios por menos de una hora y te devolvemos los oídos al final, hermano. Así que comencemos. Cuenta regresiva. Así hemos titulado el día de hoy el tema, cuenta regresiva. Pues, hermano, estamos viviendo en los tiempos peligrosos que fuimos advertidos en la Sagrada Escritura. En la palabra de Dios nos advierte muy claramente que habrían muchas señales, se darían muchas señales tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Muchas señales se iban a dar, y es lo que estamos viendo actualmente, estos cambios climáticos radicales que se están dando en toda la tierra, en diferentes partes del mundo, donde se viven calores intensas, donde ocurren terremotos, donde ocurren movimientos telúricos de continuo. Así lo podemos ver en la noticia. En Infobae aquí se da pánico en Nápoles, 49 terremotos en cadena sacudieron la región. Imagínense la cantidad de movimientos telúricos que la gente vive en angustia, no saben si se le va a caer encima el edificio o la casa, no saben. Así evacúan prisión de mujeres y edificios por enjambre de 150 sismos en Italia. Ustedes están viendo la cantidad de cómo está temblando la tierra. Todo esto tiene que ser con el cambio el geomagnético del planeta, producida también por estas tormentas solares inmensas que alteran el campo magnético de la Tierra, electromagnético sobre todo. Aquí tenemos el economista, dice: ciudad italiana de Nápoles registra potente enjambre sísmico. Y lo más curioso es que todos esos son temblores, movimientos telúricos cuyo
epicentros son bastante superficiales y lo ponen en peligro, y es más riesgoso, son catastróficos, pueden producir muchos daños. Aquí la palabra de Dios, y si nos vamos a la palabra, dice así en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. La palabra de Dios es clara, siempre nos ha advertido, que dice así, que se darían terremotos en diferentes lugares, muchos terremotos, y es lo que estamos viviendo a diario. En la tierra se dan grandes terremotos, y si buscamos también en Lucas 21:11, recordemos ahí lo que dice que habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y hambre, terror y grandes señales del cielo. Y es lo que hemos visto en este año. Recordemos todos esos eclipses solares que se han dado en el 2017, en el 2023, en el 2024, donde se dibuja esta señal de Aleph Tav. ¿Te recuerdan que hemos hablado acá? Todas estas señales, grandes señales, a través de todo Norteamérica, desde México hasta Canadá, donde se dibuja este recorrido de este eclipse solar, tanto en el 2023, en este 2024, el 8 de abril, y lo que ocurrió también para unos días después del desastre producido por esta masacre que provoca el ataque terrorista de los islámicos, de todo el grupo Hamas, que matan una gran cantidad de judíos. Todas estas señales nos advierten de juicios también. Estos eclipses que hemos visto anteriormente en este año y en el año pasado y hace 7 años atrás también, que dibujan la Aleph Tav, el principio y el fin, dibujan el nombre de nuestro Señor a través de estos lugares muy precisos, así como los que llevan el nombre de Nínive, así como llevan el nombre de Salem. Y es importante, hermanos, que recordemos todas estas señales. Todo nos está llevando a una cuenta regresiva, que nos está acercando al momento que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que muchos están negando y no quieren creer y no quieren buscar más de Dios, no quieren apresurar sus pasos, no quieren extender a la palabra de Dios, y comienzan a predicar y entretener al pueblo de Dios, poniendo su mirada en otras cosas que no deben ser, en cosas terrenales, cuando tienen que tener su vista es puesta en las cosas de arriba del cielo. Y también se dan fenómenos por estos cambios climáticos en los aires, en los vientos, donde se produce una gran cantidad de turbulencias en los aires. Así dicen los periódicos, así turbulencias como la del vuelo de Singapore Airlines, que van a aumentar 50% por cambio climático. Y esto lo están diciendo así los expertos, hermano. O sea, todas estas turbulencias que te están dando en los aires, todo esto está provocado por el cambio climático que se está dando a nivel mundial, y van a ser más frecuentes cada vez más, donde se activan las alarmas, se caen todos los sistemas de seguridad que llevan los aviones adentro, lo que son las mascarillas, el oxígeno, bueno, y gran cantidad de personas han terminado en unidades de cuidado intensivo, provocado ya sea por la presión que se produce en esos momentos, infarto, problemas cardíacos. Todas estas cosas tienen que estar relacionadas, obviamente, provocadas estas turbulencias, y la gran cantidad de personas han sido así, después cuando aterrizan, evacuadas y llevadas a centros de unidad de cuidado intensivo, donde terminan muriendo algunos. Así registran el San Diego Union Tribune en español, que dice que las potentes tormentas solares golpean a la Tierra y forman coloridas auroras boreales, y es lo que estamos observando en diferentes partes del mundo donde se han dado estas auroras boreales que llaman mucho la atención, y todo tiene que ver con el cambio climático, todo lo que tiene que ver con los cambios en el eje electromagnético de la Tierra, los cuales están debilitando así mismo la capa de ozono. Y recientemente se dio una gran tormenta solar, la cual salió por la cara que no le da a la Tierra en el Sol, que si se hubiera dado hacia la parte que mira hacia la Tierra, seríamos calcinados, pero este no es el momento que se dé eso, no es el tiempo,
porque la profecía muy bien los advierten en Apocalipsis, que habla de esa tormenta, cuando habla de las copas también, de la ira de Dios en las trompetas. Toda esta tormenta solar pinta con auroras boreales de los siglos del mundo y llama mucho la atención. La gente, ¡ay, qué bonito! Sí, pero son señales, son presagios de que cosas que no vienen muy buenas a la Tierra. Una increíble aurora boreal dice que deja imágenes alucinantes en España. ¿Volverá a verse? Entonces todo el mundo se pregunta esto, ¿no? Muchas personas de España y de otros países quedaron sorprendidas la pasada noche al observar auroras boreales en el cielo. Estas son las mejores imágenes y los pronósticos para volverlas a ver. Entonces la gente le llama mucho la atención esto. Y hablan del fenómeno Carrington, de la presencia de las auroras boreales. Y entonces vemos toda esta onda electromagnética, hermano. Y las Sagradas Escrituras nos han advertido claramente de que esto se daría. Y así se da en Lucas 21, 11 y 25. Lucas 21, el verso 11 y el verso 25, que nos habla así, que habrá grandes señales del cielo, en el sol, la luna y la tierra. Los hombres con temor, dice, con temor. Porque la gente va a tener miedo, temor, claro que sí. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Estarán imaginándose qué ocurrirá o qué vendrá a la tierra, pero no se imaginan nada bueno. Los expertos pronostican algunas ocasiones cosas que sin duda alguna van a ocurrir y otras que no se van a esperar. Entonces viven en una expectación, en una preocupación, en una tensión, porque no saben cómo impedir que se den estos sucesos, estos grandes eventos cósmicos que se van a dar muy pronto. Estiman que la tormenta geomagnética severa en México duró más de 39 horas y recientemente, noticia de este pasado 22 de mayo. Son noticias que nos hablan del gran calentamiento que está sufriendo también la Tierra y la vulnerabilidad de nuestro planeta con el hoyo ese grande que existe en la capa de ozono, que es la capa que protege a nuestro planeta contra los rayos ultravioletas, los rayos del sol. Así que hemos visto todas estas manifestaciones que llaman mucho la atención y son señales que nos están marcando que ya estamos en la cuenta regresiva. La cuenta regresiva porque ya está a las puertas nuestro Señor Jesús. Ya está preparado nuestro Señor con la trompeta en la mano, esperando que el Padre le diga, es el momento. Y los ángeles también están esperando, todos están esperando el sonar de esa trompeta que nos advierte la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, de versos 16 al 18. Todas estas cosas que estamos viendo, todos estos avances en los medios observatorios, ya sean a través de los telescopios Hubble o el telescopio James Webb, nos muestran grandes cosas que no se conocían y están alertando de que se van a dar otros eventos de mayor alcance, van a producir más daños, se van a dar cosas peores. Y es lo que la palabra de Dios, podríamos llamarlo así, como que estamos entrando muy pronto al periodo de la tribulación, pero aún no es la tribulación, estamos en el periodo pretribulacional, o sea, antes de la tribulación, es un periodo antes de la tribulación, lo cual nos da los indicios de cómo serán esos 7 años que están por llegar, que es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Una vez se dé el rapto de la iglesia, comenzará ese periodo, entonces los juicios de Dios a la tierra, que no son nada bueno para el planeta tampoco. Alerta, dice, por una gran tormenta solar geomagnética que impactó la tierra. Y estas son las imágenes que se registran en el sol. El efecto Carrington, el fenómeno Carrington, esta presencia de la aurora boreal, y todo eso son ondas electromagnéticas que se están alterando el movimiento de la Tierra y alteran todo lo que es el magnetismo de nuestro planeta, desde las profundidades, los movimientos telúricos, el movimiento de la Tierra, los terremotos,
en los calores que se dan, hermano. Y recordémoslo una vez más, Lucas 21, 11 y el 25. Dice que habrá grandes señales del cielo en el sol, la luna y la tierra a los hombres con temor. Y mucha expectación de las cosas que van a venir a la tierra. Y hermano, estamos realmente advertidos, estamos viviendo los momentos previos a que se dé ya el rapto, ya viene el rapto. Estamos en una cuenta regresiva, hermano, donde esté una cuenta regresiva. Cada día estamos más cerca. Y todos estos son datos provocados por las altas temperaturas que se dio en los recorridos de este 2024. Más de 60 muertos en Tailandia por las altas temperaturas. Vemos más de 60 muertos en Tailandia por altas temperaturas en lo que va de este año 2024. El calor en Mérida se siente peor que en el Valle de la Muerte, a 58.3 grados centígrados, hermano. Esto está hirviendo, hierve de calor, hermano. Esto es casi que cualquier ser humano se muere, hermano. Es un calor mortal. 10 muertos tras intensa ola de hasta 50 grados en San Luis Potosí. En diferentes partes del mundo está ocurriendo esto. Suman más de 26 muertos por alta temperatura en México. Y recordemos que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, 8 y 9, donde nos habla de las copas de la ira. Leamos así, Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Estamos viendo aquí, hermano, que el hombre, aún así, viendo el cumplimiento de la profecía, no se van a arrepentir, van a comenzar a blasfemar, van a decir cosas contra Dios. Estos son juicios que se darán en el tiempo el periodo que conocemos con la tribulación y gran tribulación. Recordemos que es el periodo que ocurre una vez la iglesia haya partido, una vez que se haya dado el rapto. Los que queden recibirán todos estos juicios que hemos hablado sobre la apertura de los 7 sellos, sobre el toque de las 7 trompetas, el derramamiento de las 7 copas de la ira, y sin contar, no sabemos qué va a ocurrir en esos los 7 truenos que no se le permitió a Juan escribir. Así que, hermanos, recordemos acá que esto apenas estamos viviendo principios de dolores. Estamos viviendo el inicio, el preludio de lo que viene en la tribulación, la gran tribulación. Ya tenemos una idea de lo que se va a venir, hermano. Y todavía no es el tiempo de la tribulación. Y no se han abierto ni siquiera los sellos todavía, aún. Dice la palabra de Dios en la versión de las Américas aquí, en Isaías 49:3. Me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En Isaías 49:10 dice: no pasarán hambre ni sed, no lo herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará a manantiales de agua, los conducirá. ¿Y por qué leemos esto aquí, hermano? Porque no debemos de dejar de pasar por alto todo lo que está ocurriendo en Israel. Cada día son más cercados por sus enemigos, se suman más a lo que llamamos el antisemitismo. Cada día que pasa se aumenta más el antisemitismo, pero ellos van a ser protegidos, porque dice así la palabra de Dios: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ellos no van a sufrir ni sed, ni serán azotados por el sol abrasador, porque serán protegidos por la mano de Dios. En el momento de la gran tribulación, donde ya a los 3 años y medio, cuando se comience ese periodo de la gran tribulación, donde el anticristo va con todo para eliminar a todos los judíos, Dios los guiará a un lugar seguro y los protegerá, donde el anticristo no va a tener acceso a ellos, lo va a proteger. Y así mismo todos sus enemigos van a caer, como se están dando en la actualidad, y lo que estamos viendo, los preludios de la guerra de la confabulación, donde todos estos países se reúnen a su alrededor y están viendo cómo eliminan, cómo borran a Israel. Pero se da el cumplimiento profético de Dios. Una vez que se dé el rato, el arrebatamiento de la iglesia, veremos que inicia esa semana que habla Daniel capítulo 9. Esa semana 70, o sea,
la semana número 70, o sea, son 7 años que corresponden a la tribulación y la gran tribulación. Esos 7 años todavía no han comenzado, hermano, todavía no han comenzado. Y al terminar esos 7 años, vendrá nuestro Señor Jesucristo con su ejército y con la iglesia, y con el poder de su boca va a derrotar al anticristo, y el falso profeta serán lanzados ellos dos, bautizando por primera vez, inaugurando el lago de fuego, y Satanás será atado por 1000 años. Esto es conocido y hemos hablado aquí en varias ocasiones. Esta semana 70 culmina allí para que se cumpla toda la profecía que habla del libro de Daniel. En Apocalipsis 16, 8 y 9, recordemos que estas calores que estamos viviendo apenas son los principios de dolores, pero mira lo que va a ocurrir en aquel momento que se dé el derramamiento de las copas. Aquí en Apocalipsis 16, versos 8 y 9, no habla de que esa copa sobre el sol, dice, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Sí, lo vemos claramente, hermano, que estas calores que se van a dar en ese periodo no afectará al pueblo de Israel. El pueblo de Israel será protegido. Así lo dice Isaías 49:3 y Isaías 49:10, como lo leí recientemente. Vemos que los enemigos todos se amontonan, se reúnen a escondidas, pero ya no ni tanto a escondidas, porque se conoce que todo va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Rusia le mete miedo a Ucrania, inicia maniobras con armas nucleares, y todo es guerra y rumores de guerra, y es lo que se está dando, hermano. Estos cambios en el sistema geopolítico, lo que es las guerras, se están dando, hermano, frente a nuestros ojos, y todo afilando a lo que viene son la guerra de la confabulación y la guerra de Gog y Magog, que la palabra de Dios nos advierte claramente. Putin ordenó ejercicios nucleares, y esto es para amenazar, ¿no? Y seguir amenazando a la humanidad. Así nos lo dice la palabra de Dios, y nos lo establece así en Mateo 24:6, donde dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Claramente vemos aquí que el Señor nos lo está advirtiendo. Estamos realmente en una cuenta regresiva. La llegada de nuestro Salvador, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús, está muy pronto a darse en cualquier momento, en cualquier instante. Así los enemigos de Israel, como lo son Putin y Xi Jinping, se unen contra Biden, dice, acusan a Estados Unidos de amenazar con misiles la seguridad de Rusia y China. Ellos están conspirando, ¿para qué? Para atacar a Israel. Todos ellos conspiran para invadir posteriormente a Israel. Todo va encaminado a esa línea, a conquistar la Tierra Santa, Jerusalén, donde la Corte Internacional de la Haya está condenando a Netanyahu, al primer ministro, a la cárcel por crímenes de guerra. Y uno se pregunta, este tipo de justicia que se está dando en estas organizaciones no son justicias, son injusticias, pues. ¿Por qué no le dicen nada a Putin por todos estos asesinatos que han hecho, y condenan a Putin por lo que ha hecho en Ucrania, donde han matado a miles de ucranianos en guerra, invadiendo tierras que no son de ellos? Entonces, ¿qué clase de justicia estamos viviendo? La justicia del humano, que no es igual a la justicia de Dios. Sin duda alguna son cosas que están suscitándose y se están dando, que nos deja mucho que pensar a aquel que tiene capacidad de razonamiento. Pues estas organizaciones como la Corte Internacional de la Haya es una gente que comparan a Hamas con Israel, y es incomparable, ¿no? Porque los grupos de Hamas son terroristas, son asesinos, criminales sin escrúpulos, que degollan niños, violan a mujeres sin razón alguna. Son asesinos. No puedes comparar
Y eso es un insulto para Israel también. Mateo 24:6, repito, que nos iba a advertir que habrían guerras. Y es lo que se estaba suscitando, donde vemos que Israel está rodeado, como vemos aquí en el mapa, de enemigos: Turquía, Siria, Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudita, Egipto. Recientemente, allá en el cruce en la frontera con Egipto, al sur de Gaza, donde está el paso por Rafah, donde se han encontrado más de 50 túneles subterráneos por donde pasaban armamentos de guerra para fortalecer los ataques de Hamás contra Israel, donde Egipto había pasado agachado pensando que eran aliados de Israel, pero no lo son en realidad. Están jugando un papel de traición, ¿no? Así que todos esos canales, todos esos túneles subterráneos están siendo en estos momentos enterrados bajo tierra o llenos de agua del mar. Bueno, están siendo obstruidos para que ya no pasen más tipo de armamento ni nada por ahí, ni contrabando de ningún tipo. Estas naciones están conspirando, así como lo ha jugado el papel de Irán contra Israel, donde recordemos la muerte de este Ibrahim Raisi, quien condenó al pueblo de Israel. Y mira, no demoró mucho tiempo y ya con sus propias bocas dictó su sentencia, porque la palabra de Dios lo dice claramente en Génesis 12:13, que 12:3, donde dice que bendice a Israel sería bendecido y el que lo maldice será maldecido. Y la palabra de Dios se cumple claramente, y hemos mostrado los ejemplos aquí de estos gobernantes, donde ahora el supremo líder de ellos, el Ayatollah, también dice que va a eliminar a Israel. Él, que tenga mucho cuidado, porque está dictando su propia sentencia. Y es que todo lo que condenan, lo que quieren eliminar a Israel, ellos son eliminados. Así que si ellos no creen en lo que dice la Sagrada Escritura lo está advirtiendo, y muchos medios lo hemos advertido. El que se mete con Israel se mete con la niña de los ojos de Dios. Así que ¿por qué ignorar algo que es una ley en la palabra de Dios, en la Biblia? El telón de la niebla sobre Irán, sobre todo la muerte de este presidente del régimen iraní, conocido como el carnicero de Teherán, le llamaban así porque mató a miles de personas, a conciudadanos de ellos mismos. Mandaba a fusilar y a cortarle las cabezas. El tipo lo conocían como el carnicero de Teherán. Y mira cómo terminó. Ahora, ¿qué va a pasar, hermanos? Solamente Dios sabe. Todos estos enemigos están a punto de quieren invadir a Israel, quieren destruir a Israel. Y es tal cual lo dice la palabra de Dios, de donde se reunirían y confabularían contra Israel. Así que cada día nos acercamos más, y todo nos está advirtiendo y nos lleva en un reloj profético, que es Israel, el reloj de Dios, en una cuenta regresiva en la que estamos viviendo actualmente. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, y así tal cual lo dice Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y hemos presentado los ejemplos de estos gobernantes, como este señor quien maldijo desde sus entrañas al Estado de Israel, y lo dijo así: maldito. Y ahí mismo le vino el cáncer y lo mató en pocos meses. Este señor, diputado de Turquía, se levantó anunciando su ira contra Israel, y ahí mismo cayó, se desplomó y murió. Todos que se levantan y profesan con su boca, con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha locura, con mucho odio, esta gente termina mal, hermano. Termina mal, ahí está. Los que bendicen a Israel serán bendecidos, y los que lo maldicen serán maldecidos. Y en Salmo 122:6 nos dice que tenemos que pedir por la paz de Jerusalén siempre. Oremos siempre, hermano, por Jerusalén, por la paz, porque ellos viven tiempos muy difíciles, de los cuales ya están en los previos de que entren a la tribulación y la gran tribulación. Todo es una cuenta regresiva. Esta comparación de la Corte Penal Internacional
Es muy despreciable lo que están haciendo comparando a Israel con Hamás. Sin duda alguna, lo que dicen esto, odian a Israel, sin duda alguna. Y se está levantando este antisemitismo a nivel mundial, hermano. No es solamente un país, hay varios países que se han proclamado en esta semana anunciando que reconocen a un Estado palestino, donde en realidad no existe ni un Estado palestino, hermano, porque no tienen ningún tipo de nada de organización. Solamente tienen terroristas que quieren eliminar a Israel, y esto no es un Estado en realidad. Los mismos palestinos los cuales vivían en esa zona en Jerusalén, ellos han migrado, muchos de ellos migraron, y la mayoría era en lo que estaba era en Gaza, y los cuales han sido desplazados y han salido de allí. En realidad no sé de qué estado están hablando. Netanyahu, el fiscal de la CPI, dice: ¿cómo osas comparar a Hamás con el ejército israelí? Es sin duda alguna una comparación muy despreciable, hermano. Porque lo que está haciendo Israel es defenderse, tiene derecho a defenderse. O sea, el mundo pretende que Israel no se defienda y que se mueran y sean atacados y sean eliminados. Eso no va a ocurrir jamás, hermano. Jamás va a ocurrir eso. En Jeremías 30, verso 7, nos dice que Israel va a vivir tiempo de angustia. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esto ocurrirá en ese tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de la angustia para Jacob, tiempo de angustia para Israel. Así lo dice la palabra de Dios, el día grande, la angustia de Jacob. Esto será en ese periodo que ocurra en esos 7 años que están por ya llegar, y el cual estamos contando en forma regresiva. Tenemos un conteo regresivo para la llegada de ese día que se va a dar previo al rapto, el arrebatamiento, porque esto es lo que va a marcar el inicio de la tribulación y la gran tribulación. Y vemos todos estos ataques que se dan. Hamás dice que invade Israel. El grupo terrorista lanzó una ofensiva sorpresa. Ellos siguen atacando, hermano, pero cada día son mermados y son disminuidos, y van hasta que desaparezcan ese grupo Hamás. Hamás lanza contra Israel un ataque sorpresa y sin precedentes desde Gaza. Entonces, ¿de dónde están sacando más armas? Entonces, tienen que descubrir por dónde están pasando más armas, por dónde están circulando, por qué túneles, porque todo ha sido a nivel de túneles subterráneos, lo cual él debe encontrarse, y muy pronto se va a encontrar. Tiempo de angustia para Jacob. Ese tiempo está por llegar. Hamás afirma que Irán continuará apoyando la lucha palestina. Los palestinos no están por eliminar a los judíos, a los israelitas. Son los grupos terroristas los que están llenos de demonios, los que quieren eliminar. Pero en realidad, si fuera por lo que se llaman palestinos, no sería llegar a la solución a través de guerra y de matanza tan cruel y sanguinaria como lo hacen estos terroristas. Pero esto es una excusa solamente. Y el crear un Estado palestino sería darle un premio al terrorismo. En realidad le están dando un premio a los terroristas. Esta Corte Internacional de la Justicia ordena a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza. Así dicen las noticias. Pero, hermano, esta corte, que son cortes en realidad de injusticia, porque no son de justicia, son para contribuir a eliminar al pueblo judío, el cual va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios los cría y ellos se juntan. Dice: la Guardia Revolucionaria iraní se reúne con Hamás, Hezbollah y los hutíes en Teherán para coordinar la guerra contra Israel. Y ya hemos sido advertidos desde antes. Cuando leemos Salmo 83, en sus versos 4 y 5, donde dicen: venid, destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Es claro, la palabra de Dios nos dice que ellos todos se reúnen para confabular contra Israel. Y vemos estos países como España, Irlanda, Noruega, que reconocen a Palestina como Estado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ellos están hablando, hermano? Si en realidad un Estado palestino no existe. Donde un Estado palestino tiene que haber una organización
en todos los órganos para tener un país, una nación, un estado. Tiene que tener un fondo económico, tiene que tener muchas cosas, tecnología, construcciones, qué sé yo, un país. Pero lo que ellos viven ahorita mismo es ruina, una ruina total. ¿Por qué? Porque se fueron contra el pueblo, que es la niña de los ojos de Dios. Por eso que viven en ruina, no tienen nada, no poseen nada, viven en pobreza total. Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo se unen cada vez más países para apoyar a esta fuerza de tratar de eliminar al pueblo judío, al pueblo de Israel de la faz de la tierra. Vamos a ver que casi que toda la tierra se va a unir en contra de Israel. Por eso que aquí nos lo dice la palabra de Dios en Joel 3:2, que va a reunir a todas las naciones. Aquí en el triángulo dice: Israel considera el reconocimiento de Palestina un premio al terrorismo que tendrá como consecuencias graves. Consecuencias graves van a darse aquí. El mapa que muestra los países del mundo que reconocen el Estado de Palestina y los que no. Vamos a ver este mapa. Mira, en el color más claro dice que los que reconocen el Estado palestino. Y lo más oscurito es que anunciaron planes para reconocerlo. Estamos viendo toda la tierra, hermano. Todo contra Israel. Y esto es lo que estamos viendo, hermano. Estamos viendo cómo se cumplen las profecías, cómo se cumple la palabra de Dios. Pero ya estamos contando, hermano. Tenemos esta cuenta regresiva que en cualquier momento ya se va a dar el rapto, el arrebatamiento. Todo esto nos está anunciando de que la venida de nuestro Señor, la redención de la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo está por darse. Aunque exista una gran cantidad de maestros que están negando que existe el rapto. Bueno, ellos tendrán su premio. Nosotros no lo vamos a juzgar. Solamente que tienen que tratar de vivir en santidad, apartados para Dios, para que sean tomados en cuenta, sean tomados por dignos de escapar de todos estos juicios que se van a dar a la tierra. Muy pronto arrancaremos de este planeta, de la tierra, arrancaremos de aquí, hermano. Nos vamos de aquí. Primera Tesalonicenses 4:16-18, ahí está claramente, hermano, que el mismo Señor va a tocar la trompeta y Él está ya listo, preparado. Muchos testimonios, hermanos, de diferentes partes del mundo que hablan de este mismo evento que ya el Señor lo está anunciando. Ya está listo, solamente esperando la orden del toque de la trompeta. Trompeta que no todos van a escuchar, solamente el remanente que ha persistido en la senda estrecha, en la senda antigua. La angustia de Jacob está por llegar, pero se dará una vez que ya la iglesia no esté aquí. Porque la iglesia no pasará la tribulación, la gran tribulación, como muchos pretenden hacerlo pasar, basándose solamente en un versículo bíblico. Pero la palabra de Dios nos lo dice en múltiples lugares de la Biblia, en diferentes pasajes bíblicos, de que esto no es así, de que la iglesia no pasa la tribulación. Quieran discutir, vamos a la Biblia entonces. ¿Qué dice la Biblia? No te puedes hacer una doctrina de un solo versículo, no puedes hacerlo. Tienes que estudiar todo el contexto. Tienes que estudiar varios libros que apoyan lo mismo, que dicen lo mismo, que apoyan la palabra de Dios. Y todos estos países se están reuniendo en contra de Israel y serán llevados a ese lugar donde se va a dar esa guerra de Armagedón. Al culminar ese periodo de la semana 70, al terminar los 7 años, ahí se dará la guerra del Armagedón, hermano. Y entonces la gente dice que no, pero si ya se abrieron los sellos no han sido abiertos, hermanos. Porque los sellos serán abiertos en un momento que la iglesia esté ya allá arriba. Cuando la iglesia está arriba en los cielos, es cuando se va a desatar el primer sello, porque nosotros así dice la palabra de Dios en esta versión de la Biblia de las Américas. Y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
nosotros vamos a estar ahí cantando, hermano. Esa es la iglesia que está celebrando que Jesús, nuestro Salvador, nuestro Cordero inmolado, es el único capaz de desatar los sellos. Entonces va a desatarse el primer sello, apenas. Entonces es cuando sale el jinete del caballo blanco, que es parte de esos 4 jinetes que se habla de los jinetes del Apocalipsis. Ahorita mismo no estamos en ningún momento de que se haya aperturado algún sello, no se ha abierto ninguno. Hasta que se dé entonces el arrebatamiento, lleguemos al cielo, y en esos momentos allá arriba es donde se va a dar ese gran evento donde Jesús va a desatar el primer sello. La iglesia no estará acá. Y por algo el libro de Apocalipsis no menciona la iglesia a partir de qué? Del versículo 4 en adelante no está la iglesia. La iglesia no está. La iglesia no está presente hasta, te menciona hasta en Apocalipsis 19, hermano. Todos estos cambios geomagnéticos, la aurora boreales, todas estas son señales que nos indican esa cuenta regresiva. Toda esta noticia de todos estos países que se unen en contra de Israel para proclamar un pueblo palestino que en realidad no existe, solamente en su mente maléfica de tratar de eliminar al pueblo judío. Eso es lo que existe en su mente, es solamente así. Todos estos cambios telúricos, todo esto que nos está anunciando de que Cristo ya está a las puertas. Todas las profecías tomaron sentido cuando en 1948, el 14 de mayo, se levanta el Estado de Israel, que a la actualidad llevamos 76 años, y todo este curso de lo que ha ocurrido a través de la historia, de toda esta guerra que ha pasado Israel, no ha vivido en paz, hermano, no ha vivido en paz. Y todo esto nos lleva a alertarnos de que Cristo está a las puertas, de que ya está pronto de sonar la trompeta, como lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y todas las profecías cobraron sentido cuando comenzaron a retornar todos los judíos a la tierra de Jerusalén. Todo este retorno, la aliyá, todo esto que está ocurriendo y se está dando actualmente, donde el lugar más seguro para vivir los israelitas o los judíos es la misma Israel, el Estado de Israel, es el lugar más seguro. Por ellos cuentan actualmente con un sistema de defensa único, un sistema armamentístico militar de alta tecnología, superior a todos sus vecinos. Sí, eso es por el favor de Dios, porque Dios lo ha dotado a ellos de qué, de sabiduría, inteligencia y de grandes cosas tecnológicas que ellos han desarrollado por la sabiduría que Dios le ha dado a ellos. Y eso no va a cambiar nunca. Ellos son el pueblo elegido de Dios, y la iglesia nunca ha sustituido al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel nunca ha sido desechado, nunca. Estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles, y todos nos llevan a recordar lo que dice Mateo 24, 37, 38 y 39, cuando nos habla de que serán como los días de Noé. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente no está entendiendo que el Señor siempre recoge a los suyos primero. Así como hizo en el diluvio con Noé y su familia, fueron 8 los que se salvaron. Asimismo, como Lot y sus hijas, que fueron sacadas de Sodoma y Gomorra antes de que llegara la destrucción y los juicios de Dios sobre estas ciudades. Pero ¿qué te dice que la iglesia pasará la tribulación? La iglesia no pasará la tribulación. Dice la palabra de Dios que en Génesis 16, 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y es como estamos viendo actualmente. La tierra está corrupta, hay mucha corrupción en todos los niveles, en todos los gobiernos hay corrupción. Y hay mucha violencia. Y dice en los versos 2 y 13: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. La tierra estaba llena de violencia. Es claro, hermano, que vivimos un espíritu de violencia total en el planeta. Más
los que seguimos los caminos de Dios, los que vivimos ahí ceñidos a la senda antigua, a la sana doctrina, pues ya no muchos sufren la sana doctrina, no toleran la sana doctrina, hay muchos. Tú persiste para que sea esa parte de esa manada pequeña, como dice Lucas 12:32. No teman, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hay que persistir ahí, hermano. Mucha gente está recibiendo mensajes de predicadores, de falsos profetas, de falsos apóstoles, donde son palabras que ellos profesan que son de ellos mismos, no son palabras bíblicas, no son palabras de Dios, y toman el nombre de Dios como hablando en el nombre de Dios, y no son, ni son las palabras de Dios tampoco. Pero es importante que todo el que es un cristiano, un buen cristiano verdadero, se meta en la palabra de Dios, pues así Dios le dará el espíritu de discernimiento para distinguir y conocer la voz de su pastor. Así dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay que reconocer cuando toda esta gente habla con muy bonito, con muchas palabras muy rebuscadas y muy convencedoras, parecen buenos, pero en el fondo son lobos rapaces. Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Gran multitud. Pero imagínate esta gran multitud, hermano, donde la palabra de Dios dice que hay una gran multitud, pero los perdidos son mucho más. Porque la palabra de Dios dice que muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La palabra de Dios es clara. Muchos son llamados, pero no todos son escogidos. Y si hay una gran multitud en el cielo, no quiere decir que todo esto que se están perdiendo ahorita mismo van a estar allí. Obviamente que muchos se están perdiendo y se siguen perdiendo porque no hacemos nada por llevar la palabra de Dios y de extender el evangelio, y no estamos haciendo nuestra parte que tenemos que hacer, que es el mandato de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No estamos haciendo esa parte y es necesario que lo hagamos. Cuando tú le das me gusta y like ahí a este video, tú contribuyes a que este evangelio se extienda, hermano, más rápidamente, y esa cuenta regresiva se haga más corta ya, porque estamos en esta cuenta regresiva. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claramente lo dice la palabra de Dios. Y así nos dice la palabra de Dios también en Mateo 24:40 y verso 41. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué estamos aquí hablando? Las mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿De qué estamos hablando aquí? Del rapto, del arrebatamiento, hermano. Esto es lo que está hablando la palabra de Dios claramente. Y se tiene que cumplir tal cual está descrita la palabra de Dios, y lo dice así en 2 Tesalonicenses 2:3, donde habla que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estamos viviendo en el tiempo de la apostasía ahorita mismo. En vivo, en directo, estamos viviendo la apostasía. En todas las iglesias estamos viviendo la apostasía, hermano. A todo meter. Donde predican falsa doctrina, donde no predican la palabra de Dios verdadera, no hablan del arrepentimiento, no hablan del infierno, no hablan del rapto, no hablan del arrebatamiento, no hablan del libro del Apocalipsis, no hablan de nada de estas cosas. Están hablando superación, emociones, entretenimiento. Es lo que están haciendo actualmente. Están descuidándose su mirada donde debería estar puesta en Jesús, allá que está en los cielos, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Puesta nuestra mirada en el Señor, y no la tienen. Tienen su mirada en otras cosas. Y va a venir una vez que se dé la apostasía, y ya estamos en la apostasía. Y después de esto, ¿qué va bien, hermano? Se dará el rapto y sale entonces el hombre de pecado. ¿Quién es? El anticristo. Y claramente que el anticristo ya está en el mundo, pero no se da a conocer. ¿Por qué? Porque la iglesia
con el Espíritu Santo está aquí en la tierra todavía. Y leamos para esto en 2 de Tesalonicenses 2, en su versos 7 y 8, que nos dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos viendo claramente aquí, hermano, que ya está a punto de darse. Estamos en una cuenta regresiva, hermano. Y dice la palabra de Dios aquí, en 1 Corintios 3, versos 16 y 17, cuando queremos saber dónde está el templo de Dios. El Espíritu Santo está en la iglesia, con la iglesia, porque nosotros somos templo. Aquí lo dice claramente: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sin duda alguna, si la iglesia quitada, que somos el templo de Dios, será quitada de en medio, el Espíritu Santo será quitado de en medio también. ¿Cómo quedará la gente que ya no tiene nada que le hable y le diga que le habla del Señor? ¿Se perderán todos? No lo sabemos, hermano. Pero sí hay salvos que tendrán que morir en el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Tendrán que morir. No negar a Jesucristo. Perderán su cabeza para que formen parte de ese gran grupo de decapitados que menciona el libro de Apocalipsis. En Mateo 24:9 nos dice: entonces os entregarán para que los persigan y os maten. Y os odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y esto se ha dado a través de la historia siempre. Los cristianos somos perseguidos, asesinados, despreciados, asesinados. Sufrimiento, el cual pasó nuestro Señor Jesucristo, y que su iglesia en parte ha pasado a través de la historia con las persecuciones, así como se dio en gran tiempo la Santa Inquisición, donde mató una gran cantidad de personas, millones de personas mataron. En Lucas 21:36 dice así, que tenemos que estar velando, pues en todo tiempo orando para escapar de todas estas cosas que se van a venir. Y tenemos que estar confesando vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por los otros, dice, para que seáis sanados. La oración de la eficaz, dice, del justo puede mucho. Es importante siempre orar y predicar el evangelio, hermano. Como dice Mateo 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que aprovechar el tiempo. No perder el tiempo aquí, que matar el tiempo, no. En Efesios 5:16 nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Y estamos en una cuenta regresiva que todo nos habla de que el Señor está a las puertas. Dice Isaías 1:18: estemos en cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor, con su sangre derramada, Él pagó el precio, Él derramó su sangre, y para limpiar todo nuestro pecado, nuestra inmundicia, todas esas cosas sucias de nosotros, Él las perdona con su sangre. Él es un Dios misericordioso. Solamente tienes que confesarlo con tu boca, como dice Romanos 10 en sus versos 9 y 10, donde dice que si lo confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es verídico, hermano, verídico. Una vez que tú confiesas el nombre de Jesús como tu Salvador, tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así lo dice Apocalipsis 21:27, y nos dice: sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ahí en la Nueva Jerusalén. Estamos en la cuenta regresiva, hermano. Estamos por cerrar el capítulo de la iglesia aquí en la tierra. Muy pronto seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a desaparecer miles de la tierra, y la gente vivirá en una
gran depresión, van a estar angustiados, van a tener todo tipo de problemas psicológicos, porque sí lo van a tener, porque aquí va a reinar el mismo anticristo, que es parte de la trinidad diabólica, tanto el anticristo como el falso profeta y el mismo Satanás. Van a estar en manos de ellos por 7 años, y lo que quede no sé cómo van a hacer, pero el que quiere entrar al reino de los cielos tendrá que dar su cabeza. Es así, serán guillotinados. Cuenta regresiva, hermano. Estamos en la cuenta regresiva, tiempos peligrosos que estamos viviendo, y es el momento que todo cristiano busque en espíritu y en verdad. Busque el arrepentimiento de su pecado. Arrepiéntase todos los días, hermano, de su pecado. Nosotros no somos perfectos, siempre somos imperfectos. Hacemos cosas que no están bien, pero nos debemos arrepentir todos los días. Es necesario que tú te arrepientas, porque si no lo haces, el Señor en el momento que llegue no te va a tomar como digno de escapar, porque no te arrepentiste de tu pecado. Lo debes hacer todos los días, hermano. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Y te recomiendo, hermano, que le dé me gusta, tu like allí, porque tú haces que el algoritmo de esta plataforma de YouTube permita que le llegue a más personas este programa, genere más entrada y más visitas a este programa, y ayudes a expandir el evangelio a través de estos medios de internet. Así que, hermano, colabóranos con eso. No te pedimos dinero, no te pedimos nada, solamente que aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Y así que nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,